En los salones fríos y silenciosos de un ático de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, el aire estaba cargado con un dolor que ni la mayor de las fortunas podía aliviar. Alejandro Alcázar, un implacable magnate de la construcción hecho a sí mismo, un hombre que se movía por el mundo de los negocios con la precisión de un depredador, se enfrentaba al fracaso más absoluto de su vida. Su poder, capaz de levantar rascacielos y doblegar voluntades, era inútil entre aquellas paredes de cristal que ahora parecían una jaula. Su hijo, Mateo, de apenas 3 meses, había sido diagnosticado con una enfermedad hepática rara y fulminante. Las mayores eminencias médicas del país, hombres cuyos honorarios ascendían a cifras astronómicas, habían pronunciado la misma sentencia. Con una compasión ensayada y una mirada evasiva, le habían dicho que no había nada más que hacer. El tiempo de Mateo se agotaba, y la casa, antes un símbolo de poder y éxito, se había convertido en un mausoleo de esperanzas rotas, un palacio donde reinaba el silencio y la espera. Cada rincón del ático gritaba la ausencia de su esposa, fallecida durante el parto. Alejandro había intentado llenar ese vacío con trabajo, con más ambición, construyendo un imperio como un bálsamo para una herida que nunca cerraba. Veía en su hijo no solo el amor que sentía, sino también el peso de la culpa, la última conexión viva con la mujer que había perdido. El niño era su legado, su responsabilidad, y ahora su mayor impotencia. El dinero, que siempre había sido su herramienta para resolverlo todo, se revelaba como un metal inerte. Había financiado investigaciones, había traído a especialistas de todo el mundo, había ofrecido fortunas por una solución. Pero la enfermedad de Mateo no entendía de cheques ni de poder. Era una fuerza de la naturaleza, silenciosa e implacable, que le recordaba cada día que existían fronteras que ni siquiera él podía cruzar. Es en este escenario de desesperación contenida donde apareció Iria. Llegó una mañana de otoño, con el cielo gris de Madrid como telón de fondo. Era una joven de una remota aldea de Galicia, recomendada a través de una agencia de cuidadores de alto nivel. Su figura contrastaba con la opulencia del lugar. No vestía ropas de diseño ni llevaba joyas, solo una sencillez que parecía fuera de lugar, casi anacrónica. Alejandro la recibió con la misma distancia con la que trataba a todos sus empleados. Le explicó la situación con una frialdad clínica, describiendo los síntomas y los cuidados paliativos que requería el niño. No buscaba consuelo, solo eficiencia. Para él, ella era simplemente una pieza más en un engranaje que se estaba desmoronando, una solución temporal para un problema insoluble. No se preguntó por qué una joven como ella aceptaría un trabajo con un final tan trágico. Pero en el mirar de Iria había algo que lo descolocó. Una serenidad profunda, una calma que no parecía impostada. Sus ojos, del color del musgo húmedo, no mostraban lástima, sino una especie de entendimiento antiguo, como si viera más allá del diagnóstico y la desesperanza. Llevaba consigo el aroma de la tierra mojada y de las hierbas del campo, un secreto que desafiaba el aire estéril y medicalizado de la casa. Desde el primer día, Iria se movió por la casa con una delicadeza que no generaba ruido. Su presencia no era una intrusión, sino un susurro. No se limitaba a seguir las pautas médicas al pie de la letra. Su cuidado iba más allá. Sostenía a Mateo en sus brazos no como a un paciente frágil, sino como a un ser lleno de vida, por muy tenue que fuera su llama. Le cantaba en una lengua antigua, melodías suaves que parecían cuentos de bosques y ríos. Alejandro la observaba desde el umbral de la puerta de la habitación del niño, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su mente,
entrenada para analizar datos y resultados, no encontraba lógica en lo que veía. Aquellas canciones, aquellas caricias, no figuraban en ningún informe médico. Eran gestos inútiles, pensaba al principio, sentimentalismos que no cambiarían el resultado final. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, no podía negar que, en presencia de Iria, la atmósfera de la habitación cambiaba. La tensión parecía disiparse. Incluso los monitores que medían las constantes vitales del niño parecían a veces registrar un ritmo más sosegado. Era algo sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una pequeña anomalía en su mundo de certezas científicas. Las semanas se convirtieron en un mes y la rutina de la desesperanza se instaló en la casa. Cada mañana, Alejandro se reunía por videoconferencia con su equipo, dirigiendo su imperio con la misma ferocidad de siempre, pero su mente estaba en otra parte. Cada tarde recibía el informe del doctor Jiménez, el jefe de pediatría, que con palabras amables le recordaba que solo podían esperar. La impotencia era un veneno lento que se filtraba en su alma. Mientras tanto, Iria continuaba con sus propios rituales. Empezó a preparar infusiones con hierbas que había traído consigo en una pequeña caja de madera. El aroma llenaba sutilmente el aire, un perfume a manzanilla y a otras plantas que Alejandro no sabía nombrar. No se las daba al niño directamente, pero las usaba en paños húmedos que colocaba sobre su frente o en el agua de su baño. Decía que ayudaban a calmar el espíritu. El doctor Jiménez no tardó en darse cuenta. Durante una de sus visitas, notó el olor inusual y cuestionó a Alejandro con severidad. Calificó aquellas prácticas de curanderismo irresponsable, advirtiéndole de los peligros de interferir con el tratamiento médico. Para el doctor, un hombre de ciencia y protocolos, Iria representaba todo aquello contra lo que luchaba: la superstición, la negación de la evidencia. Alejandro se encontró en una encrucijada. Por un lado, la lógica y la voz de la autoridad médica le decían que el doctor tenía razón. Por otro, veía la devoción y la fe inquebrantable de Iria. Y una parte de él, una parte que creía muerta, se sentía extrañamente reconfortada por ella. Por primera vez en su vida, la respuesta correcta no estaba clara. Fue en medio de esta tensión cuando su hermano, Ricardo, empezó a moverse en las sombras. Ricardo siempre había vivido a la sombra de Alejandro, admirando su éxito pero también resentido por él. Era el vicepresidente de la compañía, un hombre ambicioso y calculador que veía la tragedia de su hermano no con compasión, sino como una oportunidad de oro. Comenzó a sembrar la duda entre los miembros del Consejo de Administración. Hablaba en voz baja de la distracción de Alejandro, de su comprensible pero preocupante estado emocional. Mencionaba con fingida inquietud a la cuidadora gallega y sus extraños métodos, insinuando que su hermano estaba perdiendo el contacto con la realidad, dejándose llevar por la desesperación. Cada día, la armadura de Alejandro se agrietaba un poco más. Se encontraba pasando más tiempo en la habitación de Mateo, no para revisar los informes, sino simplemente para estar allí. Observaba cómo Iria masajeaba los pequeños pies del bebé con un aceite aromático, explicándole en voz baja que aquello conectaba su energía con la tierra. Él, que solo creía en los cimientos de hormigón, escuchaba aquellas palabras como si fueran de un idioma extranjero. Una tarde, mientras observaba a Iria mecer a Mateo, el niño hizo un pequeño sonido, un balbuceo casi inaudible. Sus ojos, que solían estar vacíos y perdidos, parecieron enfocarse por un instante en el rostro de la joven. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era la primera reacción consciente que veía en su hijo en semanas. Fue un momento fugaz, pero para él
Fue como ver nacer una estrella en un cielo oscuro. Aquella noche no pudo dormir. La imagen del rostro de su hijo no se le iba de la cabeza. Por primera vez, se atrevió a sentir algo más que la responsabilidad o la culpa. Sintió una punzada de amor puro, tan dolorosa como hermosa. Se dio cuenta de que había estado tratando a su hijo como un proyecto fallido, un problema que resolver y no como la persona que era. A la mañana siguiente, se acercó a Iria con una actitud diferente. Ya no había escepticismo en su mirada, solo una pregunta silenciosa. Ella pareció entenderlo sin necesidad de palabras. Lo invitó a sentarse a su lado, junto a la cuna. Le enseñó a sostener la mano de Mateo, a sentir el leve pulso, a hablarle no sobre el futuro que no tendrían, sino sobre el presente que compartían. Alejandro, el hombre que negociaba contratos millonarios sin pestañear, se sintió torpe e inseguro. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba extraña al susurrarle a su hijo. Le habló de su madre, de cómo le gustaba pasear por el retiro en otoño, del color de sus ojos al reír. Y mientras hablaba, sintió que no solo se conectaba con su hijo, sino también con el recuerdo de su esposa de una forma nueva y sanadora. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida para el doctor Jiménez, quien veía con creciente alarma la influencia de Iria. Consideraba que estaban creando una falsa esperanza que solo haría más dolorosa la inevitable realidad. Sus advertencias a Alejandro se hicieron más directas, amenazando con tomar medidas si continuaban con esas prácticas anticientíficas. Mientras tanto, en las oficinas de Alcázar Construcciones, Ricardo seguía tejiendo su red. Convocaba reuniones informales, presentaba informes que mostraban una ligera caída en el rendimiento de la empresa y lo atribuía a la falta de liderazgo de Alejandro. Era sutil, pero efectivo. Estaba preparando el terreno para el golpe final, presentándose a sí mismo como el salvador que la compañía necesitaba. Alejandro era consciente de las maniobras de su hermano, pero por primera vez en su vida, la lucha por el poder le parecía lejana, sin importancia. Su campo de batalla se había reducido a aquella habitación silenciosa, donde cada respiración de su hijo era una victoria. Empezaba a entender que había reinos que no se podían gobernar y batallas que no se ganaban con estrategia, sino con entrega. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del ático, Iria se acercó a Alejandro. Tenía una expresión seria, pero serena. Le habló de su tierra, de las tradiciones transmitidas de generación en generación. Le habló de una hierba muy rara que solo crecía en un lugar recóndito de las montañas gallegas, bajo la sombra de robles centenarios. No le prometió una cura. Fue muy clara al respecto. La ciencia ya había hablado, pero le dijo que, según las creencias de sus antepasados, esa planta tenía el poder de fortalecer el espíritu, de anclar la vida a la tierra cuando ésta amenazaba con desprenderse. No era una medicina para el cuerpo, sino un bálsamo para el alma. Le propuso viajar hasta allí para buscarla. La propuesta era, a todas luces, una locura. Abandonar Madrid, el acceso a los mejores hospitales, para perseguir una leyenda en un pueblo perdido. Cualquier persona en su sano juicio se habría reído. El propio Alejandro de hacía unos meses lo habría hecho, despidiendo a Iria en el acto. Pero el hombre que escuchaba ahora era diferente. Había visto cosas que no podía explicar y había sentido una esperanza que no venía de la lógica. ¿Qué le quedaba por perder? La medicina le había dado la espalda, su imperio se tambaleaba, su mundo se desmoronaba. Aquella propuesta, por irracional que fuera, era lo único que se le ofrecía. Era un camino, un acto de fe, en un universo que hasta entonces había considerado regido únicamente por las leyes de la física y el mercado. Miró a Iria, a su calma inquebrantable, y luego miró la cuna donde dormía su hijo. Tomó una decisión
que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Prepara las cosas», dijo con una voz firme que no había usado en mucho tiempo. «Nos vamos a Galicia». Era un salto al vacío, un acto de rendición a un mundo que no comprendía, pero que empezaba a respetar. Al día siguiente, un avión privado despegó de Madrid. Bordo no iba un equipo médico, sino Alejandro, Iria y el pequeño Mateo, conectado a un equipo portátil de soporte vital. Aterrizaron en Santiago de Compostela y desde allí viajaron en coche hacia el interior, adentrándose en una Galicia profunda y verde, un paisaje que parecía sacado de otro tiempo. El contraste con Madrid era abrumador. El aire olía a tierra húmeda y a sal. El silencio no era el silencio tenso de la enfermedad, sino el silencio vivo de la naturaleza. Llegaron a una pequeña aldea de casas de piedra, con tejados de pizarra cubiertos de musgo. Era el hogar de Iria. Alejandro, con su traje caro y sus zapatos italianos, se sentía un extranjero en un mundo ancestral. La familia de Iria los recibió con una calidez sencilla y sin preguntas. Eran gente de campo con las manos curtidas por el trabajo y la mirada clara. No vieron en Alejandro a un magnate, sino a un padre angustiado. Le ofrecieron un lugar en su mesa y un calor humano que el dinero no podía comprar. Por primera vez en años, Alejandro se sintió parte de algo, no por lo que poseía, sino por lo que sentía. La búsqueda de la hierba comenzó al amanecer. Iria lo guió por senderos que solo ella conocía, a través de bosques frondosos donde la luz del sol se filtraba a duras penas. Le enseñó a distinguir el canto de los pájaros, a reconocer las huellas de los animales, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Lo obligó a desprenderse de su reloj, de su teléfono, de su necesidad de controlarlo todo. Durante horas caminaron en silencio. Alejandro, acostumbrado a un ritmo de vida frenético, tuvo que aprender a moverse con la calma que el bosque exigía. Se sintió despojado de todas sus defensas, vulnerable, pero extrañamente en paz. Comprendió que el poder que él ostentaba en la ciudad era una ilusión frente a la majestuosidad de aquella naturaleza. Finalmente, en un pequeño claro junto a un arroyo, Iria se detuvo. Allí, al pie de un roble milenario, crecía una pequeña planta de hojas verdes y aterciopeladas. Era esa. Iria la recogió con un respeto casi ceremonial, susurrando palabras en gallego como si pidiera permiso a la tierra. Alejandro observó la escena con una emoción que no supo cómo contener. En ese momento, bajo la sombra de aquel árbol, no era el empresario de éxito ni el hombre roto por el dolor. Era simplemente un padre, siguiendo un hilo de esperanza tejido con la sabiduría de la tierra y la fe de una mujer extraordinaria. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. Regresaron a Madrid esa misma noche. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio en el avión ya no era de desesperación, sino de una calma expectante. Alejandro sentía que algo en él había cambiado para siempre. Había dejado en Galicia su armadura de cinismo y había traído consigo una pequeña planta y una semilla de fe. Iria preparó la hierba siguiendo un ritual antiguo. La machacó en un mortero de piedra y la mezcló con unas gotas de agua de manantial. Con esa pasta trazó un pequeño símbolo en la frente de Mateo. No hubo un milagro instantáneo. La enfermedad seguía ahí, en los monitores, en la palidez del niño. Pero algo había cambiado en la atmósfera. En los días siguientes, Mateo pareció encontrar una nueva estabilidad. Sus crisis respiratorias se espaciaron. Su sueño era más profundo y reparador.
Eran mejoras minúsculas, casi imperceptibles para un ojo clínico, pero para Alejandro, que pasaba cada minuto a su lado, eran un universo entero. Era una esperanza tangible, una prueba de que su viaje no había sido en vano. Pero mientras una pequeña luz se encendía en el ático de Salamanca, las sombras se cernían sobre el imperio Alcázar. Ricardo, enterado del viaje esotérico de su hermano, vio su oportunidad definitiva. Tenía la excusa perfecta para presentarlo como un hombre desequilibrado, incapaz de dirigir una empresa de esa envergadura. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración. Preparó un dossier impecable, lleno de informes, gráficos y testimonios cuidadosamente seleccionados que pintaban a Alejandro como un líder ausente y errático. El objetivo era claro: votar su destitución y tomar él el control absoluto de la compañía que su hermano había construido. La noticia de la reunión llegó a oídos de Alejandro, pero apenas le prestó atención. Su única prioridad era su hijo. Su indiferencia fue interpretada por Ricardo y sus aliados como una prueba más de su incapacidad. No entendían que Alejandro no estaba perdiendo el interés, sino que había encontrado un interés mucho más profundo. El enfrentamiento con el doctor Jiménez fue inevitable. En una de sus visitas, el médico notó la estabilidad de Mateo, pero la atribuyó a una fase casual de la enfermedad. Cuando Alejandro le habló con convicción del viaje a Galicia y de la hierba, la paciencia del doctor se agotó. Los acusó de poner en riesgo la poca calidad de vida que le quedaba al niño con falsas esperanzas. La conversación subió de tono. El doctor amenazó con informar a los servicios sociales, con retirarles la supervisión médica. Pero esta vez Alejandro no se amedrentó. Se puso de pie y con una calma que sorprendió al propio médico, defendió a Iria y su derecho a luchar por su hijo con todas las herramientas a su alcance, fueran científicas o no. No lo hizo con la arrogancia de antes, sino con la firmeza de un padre que protege a su cachorro. El doctor Jiménez se quedó sin palabras. Vio ante él a un hombre transformado. El magnate frío y distante había desaparecido, y en su lugar había un padre dispuesto a todo. Aunque no aprobaba sus métodos, por primera vez sintió un profundo respeto por Alejandro. Se fue de la casa sumido en sus pensamientos, cuestionando por primera vez sus propias certezas. Liberado de las presiones externas, Alejandro se dedicó en cuerpo y alma a su hijo. Los días transcurrían en un ritmo lento y sagrado. Le leía cuentos, aunque no supiera si podía oírle. Le ponía música clásica, la misma que le gustaba a su madre. Aprendió de Iria las canciones de cuna gallegas y su voz torpe pero llena de amor se unía a la de ella en un dueto sanador. Descubrió la pequeña marca de nacimiento en su espalda, la suavidad de su pelo, la forma en que sus dedos se aferraban a su meñique. Cada detalle era un tesoro. Le contaba a Mateo cómo se conocieron él y su madre, su primer viaje juntos, el día que supieron que él venía en camino. Estaba construyendo un puente de recuerdos para su hijo, tejiendo una historia familiar que la enfermedad no podría borrar. Se dio cuenta de que durante meses había estado luchando contra la muerte, pero no había estado celebrando la vida. Ahora, cada momento era un regalo. La paz que se instaló en su corazón era algo que no había sentido nunca, ni al cerrar el negocio más importante de su carrera. Estaba descubriendo que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en latidos. Pero la enfermedad, agazapada, esperaba su momento. Una mañana, sin previo aviso, los monitores se dispararon en una alarma estridente. Mateo estaba sufriendo una crisis gravísima. Su pequeño cuerpo luchaba por cada bocanada de aire. La frágil paz se hizo añicos en un instante,
Iria llamó a la ambulancia mientras Alejandro sostenía a su hijo, susurrándole que no se rindiera. El viaje al hospital fue una pesadilla de sirenas y miedo. En la sala de urgencias, el tiempo se detuvo. Médicos y enfermeras se movían con una eficiencia febril alrededor de la pequeña incubadora. La cara del doctor Jiménez, que había acudido de inmediato, no dejaba lugar a la esperanza. Le dijo a Alejandro que se preparara para lo peor. En ese preciso instante, en una torre de cristal al otro lado de la ciudad, Ricardo Alcázar daba comienzo a la reunión del consejo. Con una presentación impecable y una oratoria convincente, expuso su caso. El puesto de consejero delegado, el imperio que Alejandro había levantado de la nada, estaba a punto de cambiar de manos. El teléfono de Alejandro vibraba en su bolsillo sin cesar, la llamada final para defender su legado. Alejandro sacó el teléfono. En la pantalla brillaba el nombre de su secretaria, un recordatorio de su otra vida, la del poder, la ambición, la que ahora le parecía un eco lejano. Miró la pantalla y luego miró la puerta cerrada de la unidad de cuidados intensivos. Detrás de esa puerta su hijo luchaba por su vida. La elección era brutalmente simple. Por un instante, el viejo tiburón de los negocios pareció dudar. El instinto de luchar por lo que era suyo, de no ceder terreno, estaba grabado en su ADN. Pero fue solo un destello. Apagó el teléfono y lo guardó en su bolsillo. El imperio podía esperar, o podía caer. Ya no le importaba. Su único reino, su único tesoro, estaba en aquella sala de hospital. Caminó hacia la puerta y entró. Iria estaba junto a la incubadora, con las manos apoyadas en el cristal, en un estado de calma profunda. No rezaba, no lloraba. Simplemente transmitía su fuerza, su serenidad, al pequeño cuerpo que luchaba al otro lado. Alejandro se puso a su lado y juntos, en silencio, acompañaron a Mateo en su batalla. Cuando el doctor Jiménez entró para darles la noticia que temía, se encontró con una escena que no esperaba. No había histeria ni reproches, solo dos personas unidas en un dolor sereno. Alejandro lo miró a los ojos y con una humildad que desarmó al médico le preguntó: ¿hay algo, cualquier cosa, que podamos hacer? Esa pregunta, esa rendición total, cambió. En los salones fríos y silenciosos de un ático de lujo en el barrio de Salamanca, en Madrid, el aire estaba cargado con un dolor que ni la mayor de las fortunas podía aliviar. Alejandro Alcázar, un implacable magnate de la construcción hecho a sí mismo, un hombre que se movía por el mundo de los negocios con la precisión de un depredador, se enfrentaba al fracaso más absoluto de su vida. Su poder, capaz de levantar rascacielos y doblegar voluntades, era inútil entre aquellas paredes de cristal que ahora parecían una jaula. Su hijo, Mateo, de apenas 3 meses, había sido diagnosticado con una enfermedad hepática rara y fulminante. Las mayores eminencias médicas del país, hombres cuyos honorarios ascendían a cifras astronómicas, habían pronunciado la misma sentencia. Con una compasión ensayada y una mirada evasiva, le habían dicho que no había nada más que hacer. El tiempo de Mateo se agotaba y la casa, antes un símbolo de poder y éxito, se había convertido en un mausoleo de esperanzas rotas, un palacio donde reinaba el silencio y la espera. Cada rincón del ático gritaba la ausencia de su esposa, fallecida durante el parto. Alejandro había intentado llenar ese vacío con trabajo, con más ambición, construyendo un imperio como un bálsamo para una herida que nunca cerraba. Veía en su hijo no solo el amor que sentía, sino también el peso de la culpa, la última conexión viva con la mujer que había perdido. El niño era su legado, su responsabilidad y ahora su mayor impotencia.
¿Cómo podía un hombre que lo había construido todo desde la nada ser incapaz de proteger lo único que de verdad le importaba? El dinero, que siempre había sido su herramienta para resolverlo todo, se revelaba como un metal inerte. Había financiado investigaciones, había traído a especialistas de todo el mundo, había ofrecido fortunas por una solución. Pero la enfermedad de Mateo no entendía de cheques ni de poder. Era una fuerza de la naturaleza, silenciosa e implacable, que le recordaba cada día que existían fronteras que ni siquiera él podía cruzar. Es en este escenario de desesperación contenida donde apareció Iria. Llegó una mañana de otoño, con el cielo gris de Madrid como telón de fondo. Era una joven de una remota aldea de Galicia, recomendada a través de una agencia de cuidadores de alto nivel. Su figura contrastaba con la opulencia del lugar. No vestía ropas de diseño ni llevaba joyas, solo una sencillez que parecía fuera de lugar, casi anacrónica. Alejandro la recibió con la misma distancia con la que trataba a todos sus empleados. Le explicó la situación con una frialdad clínica, describiendo los síntomas y los cuidados paliativos que requería el niño. No buscaba consuelo, solo eficiencia. Para él, ella era simplemente una pieza más en un engranaje que se estaba desmoronando, una solución temporal para un problema insoluble. No se preguntó por qué una joven como ella aceptaría un trabajo con un final tan trágico. Pero en el mirar de Iria había algo que lo descolocó, una serenidad profunda, una calma que no parecía impostada. Sus ojos, del color del musgo húmedo, no mostraban lástima, sino una especie de entendimiento antiguo, como si viera más allá del diagnóstico y la desesperanza. Llevaba consigo el aroma de la tierra mojada y de las hierbas del campo, un secreto que desafiaba el aire estéril y medicalizado de la casa. Desde el primer día, Iria se movió por la casa con una delicadeza que no generaba ruido. Su presencia no era una intrusión, sino un susurro. No se limitaba a seguir las pautas médicas al pie de la letra. Su cuidado iba más allá. Sostenía a Mateo en sus brazos no como a un paciente frágil, sino como a un ser lleno de vida, por muy tenue que fuera su llama. Le cantaba en una lengua antigua, melodías suaves que parecían cuentos de bosques y ríos. Alejandro la observaba desde el umbral de la puerta de la habitación del niño, con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Su mente, entrenada para analizar datos y resultados, no encontraba lógica en lo que veía. Aquellas canciones, aquellas caricias, no figuraban en ningún informe médico. Eran gestos inútiles, pensaba al principio, sentimentalismos que no cambiarían el resultado final. Sin embargo, a pesar de su escepticismo, no podía negar que, en presencia de Iria, la atmósfera de la habitación cambiaba. La tensión parecía disiparse. Incluso los monitores que medían las constantes vitales del niño parecían a veces registrar un ritmo más sosegado. Era algo sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí. Una pequeña anomalía en su mundo de certezas científicas. Las semanas se convirtieron en un mes y la rutina de la desesperanza se instaló en la casa. Cada mañana, Alejandro se reunía por videoconferencia con su equipo, dirigiendo su imperio con la misma ferocidad de siempre, pero su mente estaba en otra parte. Cada tarde recibía el informe del doctor Jiménez, el jefe de pediatría, que con palabras amables le recordaba que solo podían esperar. La impotencia era un veneno lento que se filtraba en su alma. En este desierto de lógica y ciencia, la presencia de Iria era como una fuente de agua inesperada. Él no sabía si aquella agua era potable o un espejismo, pero la sed de su alma era tan grande que por primera vez se encontró acercándose a la orilla, dispuesto a observar, a esperar,
a ver qué podía ofrecer aquella extraña mujer que parecía hablar un idioma que él había olvidado hacía mucho tiempo, el idioma de la fe. Mientras tanto, Iria continuaba con sus propios rituales. Empezó a preparar infusiones con hierbas que había traído consigo en una pequeña caja de madera. El aroma llenaba sutilmente el aire, un perfume a manzanilla y a otras plantas que Alejandro no sabía nombrar. No se las daba al niño directamente, pero las usaba en paños húmedos que colocaba sobre su frente o en el agua de su baño. Decía que ayudaban a calmar el espíritu. El doctor Jiménez no tardó en darse cuenta. Durante una de sus visitas notó el olor inusual y cuestionó a Alejandro con severidad. Calificó aquellas prácticas de curanderismo irresponsable, advirtiéndole de los peligros de interferir con el tratamiento médico. Para el doctor, un hombre de ciencia y protocolos, Iria representaba todo aquello contra lo que luchaba: la superstición, la negación de la evidencia. Alejandro se encontró en una encrucijada. Por un lado, la lógica y la voz de la autoridad médica le decían que el doctor tenía razón. Por otro, veía la devoción y la fe inquebrantable de Iria, y una parte de él, una parte que creía muerta, se sentía extrañamente reconfortada por ella. Por primera vez en su vida, la respuesta correcta no estaba clara. ¿Cuántas veces nos aferramos a lo conocido por miedo a explorar lo que no entendemos? Fue en medio de esta tensión cuando su hermano, Ricardo, empezó a moverse en las sombras. Ricardo siempre había vivido a la sombra de Alejandro, admirando su éxito, pero también resentido por él. Era el vicepresidente de la compañía, un hombre ambicioso y calculador que veía la tragedia de su hermano no con compasión, sino como una oportunidad de oro. Comenzó a sembrar la duda entre los miembros del Consejo de Administración. Hablaba en voz baja de la distracción de Alejandro, de su comprensible pero preocupante estado emocional. Mencionaba con fingida inquietud a la cuidadora gallega y sus extraños métodos, insinuando que su hermano estaba perdiendo el contacto con la realidad, dejándose llevar por la desesperación. Cada día, la armadura de Alejandro se agrietaba un poco más. Se encontraba pasando más tiempo en la habitación de Mateo, no para revisar los informes, sino simplemente para estar allí. Observaba cómo Iria masajeaba los pequeños pies del bebé con un aceite aromático, explicándole en voz baja que aquello conectaba su energía con la tierra. Él, que solo creía en los cimientos de hormigón, escuchaba aquellas palabras como si fueran de un idioma extranjero. Una tarde, mientras observaba a Iria mecer a Mateo, el niño hizo un pequeño sonido, un balbuceo casi inaudible. Sus ojos, que solían estar vacíos y perdidos, parecieron enfocarse por un instante en el rostro de la joven. El corazón de Alejandro dio un vuelco. Era la primera reacción consciente que veía en su hijo en semanas. Fue un momento fugaz, pero para él fue como ver nacer una estrella en un cielo oscuro. Aquella noche no pudo dormir. La imagen del rostro de su hijo no se le iba de la cabeza. Por primera vez, se atrevió a sentir algo más que la responsabilidad o la culpa. Sintió una punzada de amor puro, tan dolorosa como hermosa. Se dio cuenta de que había estado tratando a su hijo como un proyecto fallido, un problema que resolver, y no como la persona que era. A la mañana siguiente, se acercó a Iria con una actitud diferente. Ya no había escepticismo en su mirada, solo una pregunta silenciosa. Ella pareció entenderlo sin necesidad de palabras. Lo invitó a sentarse a su lado, junto a la cuna. Le enseñó a sostener la mano de Mateo, a sentir el leve pulso, a hablarle no sobre el futuro que no tendrían, sino sobre el presente que compartían.
Alejandro, el hombre que negociaba contratos millonarios sin pestañear, se sintió torpe e inseguro. Su voz, acostumbrada a dar órdenes, sonaba extraña al susurrarle a su hijo. Le habló de su madre, de cómo le gustaba pasear por el retiro en otoño, del color de sus ojos al reír, y mientras hablaba, sintió que no solo se conectaba con su hijo, sino también con el recuerdo de su esposa de una forma nueva y sanadora. Esta nueva dinámica no pasó desapercibida para el doctor Jiménez, quien veía con creciente alarma la influencia de Iria. Consideraba que estaban creando una falsa esperanza que solo haría más dolorosa la inevitable realidad. Sus advertencias a Alejandro se hicieron más directas, amenazando con tomar medidas si continuaban con esas prácticas anticientíficas. Mientras tanto, en las oficinas de Alcázar Construcciones, Ricardo seguía tejiendo su red. Convocaba reuniones informales, presentaba informes que mostraban una ligera caída en el rendimiento de la empresa y lo atribuía a la falta de liderazgo de Alejandro. Era sutil, pero efectivo. Estaba preparando el terreno para el golpe final, presentándose a sí mismo como el salvador que la compañía necesitaba. Alejandro era consciente de las maniobras de su hermano, pero por primera vez en su vida, la lucha por el poder le parecía lejana, sin importancia. Su campo de batalla se había reducido a aquella habitación silenciosa, donde cada respiración de su hijo era una victoria. Empezaba a entender que había reinos que no se podían gobernar y batallas que no se ganaban con estrategia, sino con entrega. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales del ático, Iria se acercó a Alejandro. Tenía una expresión seria pero serena. Le habló de su tierra, de las tradiciones transmitidas de generación en generación. Le habló de una hierba muy rara, que solo crecía en un lugar recóndito de las montañas gallegas, bajo la sombra de robles centenarios. No le prometió una cura, fue muy clara al respecto. La ciencia ya había hablado, pero le dijo que, según las creencias de sus antepasados, esa planta tenía el poder de fortalecer el espíritu, de anclar la vida a la tierra cuando ésta amenazaba con desprenderse. No era una medicina para el cuerpo, sino un bálsamo para el alma. Le propuso viajar hasta allí para buscarla. La propuesta era, a todas luces, una locura. Abandonar Madrid, el acceso a los mejores hospitales, para perseguir una leyenda en un pueblo perdido. Cualquier persona en su sano juicio se habría reído. El propio Alejandro de hacía unos meses lo habría hecho, despidiendo a Iria en el acto. Pero el hombre que escuchaba ahora era diferente. Había visto cosas que no podía explicar y había sentido una esperanza que no venía de la lógica. ¿Qué le quedaba por perder? La medicina le había dado la espalda, su imperio se tambaleaba, su mundo se desmoronaba. Aquella propuesta, por irracional que fuera, era lo único que se le ofrecía. Era un camino, un acto de fe en un universo que hasta entonces había considerado regido únicamente por las leyes de la física y el mercado. Miró a Iria, a su calma inquebrantable, y luego miró la cuna donde dormía su hijo. Tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. «Prepara las cosas», dijo con una voz firme que no había usado en mucho tiempo. «Nos vamos a Galicia». Era un salto al vacío, un acto de rendición a un mundo que no comprendía, pero que empezaba a respetar. Al día siguiente, un avión privado despegó de Madrid. A bordo no iba un equipo médico, sino Alejandro, Iria y el pequeño Mateo, conectado a un equipo portátil de soporte vital. Aterrizaron en Santiago de Compostela y desde allí viajaron en coche hacia el interior, adentrándose en una Galicia profunda y verde, un paisaje que parecía sacado de otro tiempo. El contraste con Madrid era abrumador.
El aire olía a tierra húmeda y a sal. El silencio no era el silencio tenso de la enfermedad, sino el silencio vivo de la naturaleza. Llegaron a una pequeña aldea de casas de piedra, con tejados de pizarra cubiertos de musgo. Era el hogar de Iria. Alejandro, con su traje caro y sus zapatos italianos, se sentía un extranjero en un mundo ancestral. Nilo, familia de Iria, los recibió con una calidez sencilla y sin preguntas. Eran gente de campo, con las manos curtidas por el trabajo y la mirada clara. No vieron en Alejandro a un magnate, sino a un padre angustiado. Le ofrecieron un lugar en su mesa y un calor humano que el dinero no podía comprar. Por primera vez en años, Alejandro se sintió parte de algo, no por lo que poseía, sino por lo que sentía. La búsqueda de la hierba comenzó al amanecer. Iria lo guió por senderos que solo ella conocía, a través de bosques frondosos, donde la luz del sol se filtraba a duras penas. Le enseñó a distinguir el canto de los pájaros, a reconocer las huellas de los animales, a sentir el pulso de la tierra bajo sus pies. Lo obligó a desprenderse de su reloj, de su teléfono, de su necesidad de controlarlo todo. Durante horas caminaron en silencio. Alejandro, acostumbrado a un ritmo de vida frenético, tuvo que aprender a moverse con la calma que el bosque exigía. Se sintió despojado de todas sus defensas, vulnerable pero extrañamente en paz. Comprendió que el poder que él ostentaba en la ciudad era una ilusión frente a la majestuosidad de aquella naturaleza. Finalmente, en un pequeño claro junto a un arroyo, Iria se detuvo. Allí, al pie de un roble milenario, crecía una pequeña planta de hojas verdes y aterciopeladas. Era esa. Iria la recogió con un respeto casi ceremonial, susurrando palabras en gallego, como si pidiera permiso a la tierra. Alejandro observó la escena con una emoción que no supo cómo contener. En ese momento, bajo la sombra de aquel árbol, no era el empresario de éxito ni el hombre roto por el dolor. Era simplemente un padre, siguiendo un hilo de esperanza tejido con la sabiduría de la tierra y la fe de una mujer extraordinaria. Historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en nosotros, incluso cuando no la vemos. Si este mensaje resuena contigo y crees que puede inspirar a otros, te invitamos a suscribirte al canal para ayudarnos a seguir sembrando esperanza. Regresaron a Madrid esa misma noche. El viaje de vuelta fue diferente. El silencio en el avión ya no era de desesperación, sino de una calma expectante. Alejandro sentía que algo en él había cambiado para siempre. Había dejado en Galicia su armadura de cinismo y había traído consigo una pequeña planta y una semilla de fe. Iria preparó la hierba siguiendo un ritual antiguo. La machacó en un mortero de piedra y la mezcló con unas gotas de agua de manantial. Con esa pasta trazó un pequeño símbolo en la frente de Mateo. No hubo un milagro instantáneo. La enfermedad seguía ahí, en los monitores, en la palidez del niño. Pero algo había cambiado en la atmósfera. En los días siguientes, Mateo pareció encontrar una nueva estabilidad. Sus crisis respiratorias se espaciaron. Su sueño era más profundo y reparador. Eran mejoras minúsculas, casi imperceptibles para un ojo clínico, pero para Alejandro, que pasaba cada minuto a su lado, eran un universo entero. Era una esperanza, intangible, una prueba de que su viaje no había sido en vano. Pero mientras una pequeña luz se encendía en el ático de Salamanca, las sombras se cernían sobre el Imperio Alcázar. Ricardo, enterado del viaje esotérico de su hermano, vio su oportunidad definitiva. Tenía la excusa perfecta para presentarlo como un hombre desequilibrado, incapaz de dirigir una empresa de esa envergadura. Convocó una reunión extraordinaria del Consejo de Administración.
preparó un dossier impecable, lleno de informes, gráficos y testimonios cuidadosamente seleccionados que pintaban a Alejandro como un líder ausente y errático. El objetivo era claro: votar su destitución y tomar él el control absoluto de la compañía que su hermano había construido. La noticia de la reunión llegó a oídos de Alejandro, pero apenas le prestó atención. Su única prioridad era su hijo. Su indiferencia fue interpretada por Ricardo y sus aliados como una prueba más de su incapacidad. No entendían que Alejandro no estaba perdiendo el interés, sino que había encontrado un interés mucho más profundo. El enfrentamiento con el doctor Jiménez fue inevitable. En una de sus visitas, el médico notó la estabilidad de Mateo, pero la atribuyó a una fase casual de la enfermedad. Cuando Alejandro le habló con convicción del viaje a Galicia y de la hierba, la paciencia del doctor se agotó. Los acusó de poner en riesgo la poca calidad de vida que le quedaba al niño con falsas esperanzas. La conversación subió de tono. El doctor amenazó con informar a los servicios sociales, con retirarles la supervisión médica. Pero esta vez Alejandro no se amedrentó. Se puso de pie y con una calma que sorprendió al propio médico, defendió a Iria y su derecho a luchar por su hijo con todas las herramientas a su alcance, fueran científicas o no. No lo hizo con la arrogancia de antes, sino con la firmeza de un padre que protege a su cachorro. El doctor Jiménez se quedó sin palabras. Vio ante él a un hombre transformado. El magnate frío y distante había desaparecido, y en su lugar había un padre dispuesto a todo. Aunque no aprobaba sus métodos, por primera vez sintió un profundo respeto por Alejandro. Se fue de la casa sumido en sus pensamientos, cuestionando por primera vez sus propias certezas. Liberado de las presiones externas, Alejandro se dedicó en cuerpo y alma a su hijo. Los días transcurrían en un ritmo lento y sagrado. Le leía cuentos, aunque no supiera si podía oírle. Le ponía música clásica, la misma que le gustaba a su madre. Aprendió de Iria las canciones de cuna gallegas, y su voz torpe pero llena de amor se unía a la de ella en un dueto sanador. Descubrió la pequeña marca de nacimiento en su espalda, la suavidad de su pelo, la forma en que sus dedos se aferraban a su meñique. Cada detalle era un tesoro. Le contaba a Mateo cómo se conocieron él y su madre, su primer viaje juntos, el día que supieron que él venía en camino. Estaba construyendo un puente de recuerdos para su hijo, tejiendo una historia familiar que la enfermedad no podría borrar. Se dio cuenta de que durante meses había estado luchando contra la muerte, pero no había estado celebrando la vida. Ahora, cada momento era un regalo. La paz que se instaló en su corazón era algo que no había sentido nunca, ni al cerrar el negocio más importante de su carrera. Estaba descubriendo que la verdadera riqueza no se cuenta en euros, sino en latidos. Pero la enfermedad, agazapada, esperaba su momento. Una mañana, sin previo aviso, los monitores se dispararon en una alarma estridente. Mateo estaba sufriendo una crisis gravísima. Su pequeño cuerpo luchaba por cada bocanada de aire. La frágil paz se hizo añicos en un instante. Iria llamó a la ambulancia mientras Alejandro sostenía a su hijo, susurrándole que no se rindiera. El viaje al hospital fue una pesadilla de sirenas y miedo. En la sala de urgencias, el tiempo se detuvo. Médicos y enfermeras se movían con una eficiencia febril alrededor de la pequeña incubadora. La cara del doctor Jiménez, que había acudido de inmediato, no dejaba lugar a la esperanza. Le dijo a Alejandro que se preparara para lo peor. En ese preciso instante, en una torre de cristal al otro lado de la ciudad, Ricardo Alcázar daba comienzo a la reunión del consejo. Con una presentación impecable y una oratoria convincente, expuso su caso.
El puesto de consejero delegado, el imperio que Alejandro había levantado de la nada, estaba a punto de cambiar de manos. El teléfono de Alejandro vibraba en su bolsillo sin cesar, la llamada final para defender su legado. Alejandro sacó el móvil. En la pantalla brillaba el nombre de su secretaria, un recordatorio de su otra vida, la del poder, la ambición, la que ahora le parecía un eco lejano. Miró la pantalla y luego miró la puerta cerrada de la unidad de cuidados intensivos. Detrás de esa puerta, su hijo luchaba por su vida. La elección era brutalmente simple. Por un instante, el viejo tiburón de los negocios pareció dudar. El instinto de luchar por lo que era suyo, de no ceder terreno, estaba grabado en su ADN. Pero fue solo un destello. Apagó el móvil y lo guardó en su bolsillo. El imperio podía esperar, o podía caer. Ya no le importaba. Su único reino, su único tesoro, estaba en aquella sala de hospital. Caminó hacia la puerta y entró. Iria estaba junto a la incubadora, con las manos apoyadas en el cristal, en un estado de calma profunda. No rezaba, no lloraba. Simplemente transmitía su fuerza, su serenidad, al pequeño cuerpo que luchaba al otro lado. Alejandro se puso a su lado y juntos, en silencio, acompañaron a Mateo en su batalla. Cuando el doctor Jiménez entró para darles la noticia que temía, se encontró con una escena que no esperaba. No había histeria ni reproches, solo dos personas unidas en un dolor sereno. Alejandro lo miró a los ojos y con una humildad que desarmó al médico le preguntó: ¿hay algo, cualquier cosa, que podamos hacer? Esa pregunta, esa rendición total, cambió algo en el aire. El doctor Jiménez, acostumbrado a la arrogancia del poder y a la negación desesperada, vio por primera vez a un padre despojado de todo, excepto de su amor. Asintió lentamente, no con promesas, sino con un compromiso renovado. Dejó de ver un caso perdido y empezó a ver a una familia luchando. Las horas siguientes se arrastraron con la densidad de una vida entera. En el frío silencio de la sala de espera, Alejandro recibió un escueto mensaje de texto. La votación había concluido. Ricardo era el nuevo consejero, delegado de Alcázar Construcciones. Había perdido su imperio, pero al leer aquellas palabras no sintió el aguijón de la derrota ni la rabia de la traición. Solo sintió un extraño alivio, como si se hubiera quitado de encima un peso que no sabía que llevaba. Dentro de la unidad de cuidados intensivos, algo inexplicable estaba ocurriendo. La tormenta en el pequeño cuerpo de Mateo no cesaba, pero tampoco avanzaba. Se había estancado en un punto de equilibrio imposible, como si una fuerza invisible se negara a dejarlo ir. Iria permanecía a su lado, susurrando palabras en su lengua ancestral, una letanía de vida contra la resignación. El amanecer trajo consigo un cambio. Los pitidos de las máquinas se volvieron más rítmicos, menos erráticos. Una enfermera entró a revisar las constantes y su expresión de sorpresa fue el primer rayo de luz. Llamó al doctor Jiménez, quien acudió con escepticismo, pero los números en las pantallas no mentían. Contra todo pronóstico, Mateo se estaba estabilizando. No era una recuperación, no era una cura, era algo mucho más frágil y precioso, era una tregua, una pequeña ventana de oportunidad que la ciencia no podía explicar, pero que el amor había abierto. El doctor Jiménez miró a Alejandro y a Iria, y por primera vez en su voz no hubo solo ciencia, sino también asombro. Hay un programa de trasplante experimental en Suiza, dijo, con la voz cargada de una nueva cautela. Hasta ahora, Mateo era demasiado débil para ser considerado candidato, pero con esta estabilidad es una posibilidad, una muy remota, muy arriesgada, pero es una puerta que antes estaba cerrada.
Alejandro sintió cómo el suelo volvía a formarse bajo sus pies. No era una victoria, pero era la oportunidad de seguir luchando. Miró a su hijo dormido en una paz precaria y comprendió la verdadera dimensión de su elección. Había cambiado un trono de hormigón y acero por un soplo de vida, y nunca en su existencia había hecho un negocio tan bueno. La noticia de su destitución ya corría por los círculos financieros de Madrid. Lo pintaban como un hombre que había perdido el juicio, que había sacrificado su legado por un sentimentalismo irracional. Se reían de su viaje a Galicia, de su confianza en una cuidadora, pero a él no le importaba. Dejó que hablaran. Ellos contaban los beneficios y las pérdidas en hojas de cálculo. Él había aprendido a contarlos en latidos. Mientras Ricardo celebraba su ascenso en el mismo ático que antes había sido un santuario de 1900 dolor, Alejandro se sentaba en una incómoda silla de hospital, sosteniendo la pequeña mano de su hijo. Se sentía más rico que nunca. Había descubierto que el poder real no es la capacidad de mover montañas, sino la fuerza para permanecer al lado de quien te necesita cuando el mundo se derrumba. El camino que tenían por delante era incierto y lleno de peligros. El trasplante era una esperanza, no una garantía. Pero por primera vez, Alejandro no sentía miedo al futuro. Había aprendido de Iria a vivir en el presente, a valorar cada respiración, cada instante. Había aprendido que la fe no es la certeza de que todo saldrá bien, sino la convicción de que, pase lo que pase, no estás solo. La jornada de Alejandro y Mateo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, capaz de abrir caminos donde solo hay muros. El amor de un padre demostró ser más fuerte que cualquier imperio. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos. Los días que siguieron a la crisis no trajeron la paz, sino una calma tensa, la quietud que precede a la batalla definitiva. El hospital se convirtió en su nuevo hogar, un universo de pasillos blancos y sonidos amortiguados. La noticia de la destitución de Alejandro fue una breve nota en la prensa económica, un rumor que se extinguió tan rápido como había nacido. Para el mundo era un rey caído. Para él era un hombre que por fin había encontrado su reino y este cabía entero en una pequeña incubadora de cristal. El doctor Jiménez se convirtió en un aliado inesperado. El escepticismo en su mirada había sido reemplazado por un profundo respeto profesional. Coordinaba las llamadas con el equipo suizo, traducía la jerga médica y luchaba por el caso de Mateo con una tenacidad que conmovió a Alejandro. Vio en el médico no a un adversario, sino a otro hombre haciendo todo lo posible por proteger una vida. Sus mundos, antes opuestos, habían encontrado un lenguaje común, el de la esperanza. Iria, por su parte, era el ancla en medio de la tempestad. Su presencia serena llenaba la pequeña habitación del hospital. Continuaba con sus cuidados, adaptándolos al entorno estéril. Cantaba sus canciones en susurros, masajeaba los pies de Mateo a través de los pequeños orificios de la incubadora y colocaba paños impregnados con sus hierbas cerca, para que el aire llevara consigo el aroma de la tierra y la vida. Era un faro de normalidad en un mar de incertidumbre. Ricardo intentó contactar con él una sola vez. Fue una llamada fría, casi administrativa, para tratar los términos de su salida de la empresa. Alejandro escuchó en silencio, sin rastro de ira o resentimiento en su voz. Aceptó las condiciones sin negociar. Ricardo, desconcertado por su falta de lucha, no pudo evitar preguntar por qué había renunciado a todo. Alejandro simplemente respondió:
porque había algo que no estaba dispuesto a perder. Y colgó, cerrando para siempre la puerta a su vida anterior. Los preparativos para el viaje a Suiza fueron una carrera contrarreloj. Alejandro movilizó los recursos que le quedaban, no ya como un magnate que da órdenes, sino como un padre que organiza una expedición a la cima más alta del mundo. Contrató un avión medicalizado, coordinó cada detalle logístico, estudió los informes médicos hasta altas horas de la noche. Ya no buscaba controlar el resultado, sino asegurar que su hijo tuviera la mejor oportunidad posible. En las noches de vigilia, sentado junto a la incubadora mientras Iria descansaba, Alejandro sentía que el tiempo se plegaba sobre sí mismo. Recordaba su ambición desmedida, sus ausencias, la forma en que el trabajo había sido un refugio para no sentir. Se dio cuenta de que había estado huyendo de sí mismo durante años, y fue su hijo, con su fragilidad extrema, quien lo había obligado a detenerse y a encontrarse. La relación entre Alejandro e Iria se profundizó en el silencio compartido. No necesitaban muchas palabras. Él observaba su devoción y aprendía de ella. Ella veía en él la transformación de un hombre endurecido en un padre tierno y vulnerable. Una noche, él le preguntó por qué había aceptado un trabajo que parecía destinado al dolor. Ella lo miró con sus ojos tranquilos y le dijo, «Porque a veces la vida nos pide ser testigos de la fe de otros para recordar la nuestra». El día de la partida llegó con un cielo plomizo sobre Madrid, muy parecido al del día en que Iria había llegado a su vida. Dejaron el hospital en una ambulancia, en un convoy silencioso hacia el aeropuerto. Alejandro miró por última vez las torres de la ciudad, los edificios que llevaban su firma, y no sintió nostalgia. Eran solo estructuras de hormigón y cristal. Su verdadero legado, su obra más importante, respiraba a su lado. Al subir al avión, vio el pequeño rostro de su hijo, sereno a pesar de los tubos y los cables. A su lado, Iria acomodaba una pequeña manta tejida a mano. En ese espacio reducido, suspendidos entre el cielo y la tierra, no eran un millonario, una cuidadora y un niño enfermo. Eran una familia, unida por una prueba y sostenida por un amor que había demostrado ser más fuerte que la lógica, el poder y la propia muerte. El viaje no era hacia una cura segura, sino hacia una posibilidad. Pero para Alejandro, la victoria ya se había producido. Había aprendido que ser padre no era construir un imperio para un hijo, sino construir un refugio en el corazón para él. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, dejando atrás las ruinas de su antigua vida, sintió por primera vez que volaba hacia un futuro, no que huía de un pasado. Estaba en paz, listo para la última y más importante batalla. El viaje a Suiza fue un peregrinaje silencioso. Cruzaron los cielos de Europa no en busca de un milagro, sino de una oportunidad. Una frágil rendija de luz en una habitación que había estado a oscuras durante demasiado tiempo. Dentro del avión medicalizado, el único sonido era el suave zumbido de los monitores, un latido artificial que medía la tenacidad de una vida diminuta. Alejandro no apartaba la vista de su hijo, ya no veía en él un problema que resolver o una culpa que expiar. Veía simplemente a Mateo, su hijo, y en esa sencilla verdad encontró una fuerza que nunca supo que poseía. Iria, sentada a su lado, era una presencia de calma inmutable. No ofrecía palabras de consuelo vacías. Su apoyo era más profundo, un entendimiento tácito que se transmitía en una mirada, en un gesto. Había enseñado a Alejandro que el amor no siempre necesita ser proclamado a gritos. A veces, su mayor poder reside en la quieta compañía, en la fe compartida en el silencio. Juntos formaban una extraña trinidad, el Padre renacido,
la guardiana de la sabiduría antigua y el pequeño guerrero cuya batalla los había unido a todos. La clínica suiza era un prodigio de la tecnología y la eficiencia, un santuario de la ciencia ubicado entre montañas majestuosas. Era el tipo de lugar que el antiguo Alejandro habría elegido por su prestigio y su coste, pero el hombre que caminaba ahora por sus pasillos esterilizados lo veía con otros ojos. No le impresionaban los equipos de última generación ni la reputación de los cirujanos. Solo le importaba la humanidad que latía bajo las batas blancas, la esperanza en los ojos de las enfermeras, la compasión en la voz del médico que les explicó los riesgos y las posibilidades. Las horas de la operación fueron un tiempo suspendido, un vacío en el que el mundo exterior dejó de existir. Alejandro no se sentó en la sala de espera revisando correos electrónicos o haciendo llamadas. Se quedó de pie frente a una gran ventana que daba a los Alpes, observando las cumbres nevadas. Pensó en su vida, en la montaña de ambición que había escalado solo para descubrir que la cima estaba vacía y fría. Pensó en su hermano, Ricardo, que ahora estaría sentado en su despacho, creyéndose el rey de una cumbre de hormigón. Y por primera vez no sintió ira, sino una profunda lástima. Iría se sentó en un rincón, con las manos en el regazo, en un estado de meditación serena. No rezaba de una forma convencional. Su conexión era con algo más antiguo, con la fuerza de la tierra que había traído consigo desde los bosques de Galicia. Parecía estar tejiendo un hilo invisible de energía, un puente de vitalidad desde su corazón hasta el quirófano donde Mateo luchaba por su vida. Alejandro la miró y comprendió que la fe tenía muchas formas, y que todas ellas nacían del mismo lugar, el amor. Cuando el cirujano jefe apareció por fin, su rostro estaba cubierto por una mascarilla, pero sus ojos hablaban. No había euforia, sino el cansancio respetuoso de quien ha sido testigo de una batalla reñida. Las palabras que pronunció fueron cautelosas, técnicas, pero el mensaje subyacente era claro. La operación había sido un éxito. Mateo había resistido. La pequeña llama, contra todo pronóstico, se negaba a extinguirse. Una lágrima silenciosa descendió por el rostro de Alejandro. No fue una lágrima de alivio explosivo, sino de una gratitud profunda y abrumadora. Se apoyó en la pared, sintiendo el peso de meses de angustia disolverse en su interior. Miró a Iria, y ella le devolvió una suave sonrisa. No había triunfalismo en su gesto, solo la confirmación de que habían hecho lo correcto. Habían elegido la esperanza por encima de la desesperación. Los días y las semanas que siguieron fueron un lento y delicado amanecer. La recuperación de Mateo fue un camino de pequeños milagros cotidianos. El primer llanto fuerte y claro que sonó como la música más bella que Alejandro había oído jamás. El día en que le quitaron el último de los tubos y pudo sostenerlo en brazos, sintiendo el calor de su piel contra la suya, sin la barrera del cristal y el plástico. Cada pequeño progreso era una celebración, una reafirmación de la vida. Alejandro se transformó por completo en ese hospital suizo. Aprendió a cambiar pañales, a preparar biberones, a interpretar los diferentes tipos de llanto de su hijo. Descubrió la alegría infinita que se esconde en el simple acto de mecer a un bebé hasta que se duerme, sintiendo su respiración tranquila sobre su pecho. Las cicatrices del abdomen de Mateo eran un mapa de su lucha, pero los ojos del niño, ahora claros y curiosos, eran la promesa de un futuro que habían reconquistado juntos. Un año después, el ático de lujo en el barrio de Salamanca era solo un recuerdo lejano. Alejandro había vendido todas sus propiedades, liquidado sus acciones y cortado los lazos con el mundo que casi lo destruye. Compró una casa sencilla en la costa gallega, no muy lejos de la aldea de Iria.
Una casa de piedra con vistas al mar, donde el aire olía a sal y a tierra mojada. Y el único ruido era el romper de las olas y la risa de un niño. Su nuevo normal era extraordinariamente simple y profundamente rico. Las mañanas ya no comenzaban con reuniones del consejo, sino con paseos por la playa, enseñando a un Mateo, curioso y lleno de vida, a recoger conchas y a no tenerle miedo a las olas. Las manos de Alejandro, que una vez firmaron contratos que cambiaban el horizonte de las ciudades, ahora construían castillos de arena que la marea se llevaba cada tarde, enseñándole la hermosa lección de la impermanencia. Iria fue su vecina y su amiga, la madrina no oficial de Mateo. Su misión había terminado, pero el lazo que los unía era para siempre. A veces los visitaba con una cesta de hierbas frescas de su huerto, o simplemente se sentaba con ellos en el porche viendo jugar al niño. Ella nunca se atribuyó el mérito de lo ocurrido. Decía que solo había ayudado a abrir una puerta que Alejandro ya llevaba en su corazón, la puerta del amor incondicional de un padre. De vez en cuando le llegaban noticias de su antigua vida. Ricardo había llevado la empresa a nuevas cotas de rentabilidad, pero los rumores hablaban de un hombre solitario y amargado, atrapado en una jaula de oro que él mismo había construido. Alejandro no sentía rencor. Comprendía que su hermano seguía buscando en el poder y el dinero algo que nunca encontrarían allí. Su verdadera fortuna, lo sabía ahora, corría por la arena con los pies descalzos, gritando de alegría. Una tarde, mientras el sol se ponía sobre el Atlántico, tiñendo el cielo de colores imposibles, Alejandro sostenía a Mateo en sus brazos, señalando los barcos de pesca que regresaban a puerto. El niño apoyó su cabeza en el hombro de su padre, con una confianza total y absoluta. En ese instante, Alejandro comprendió el verdadero significado del legado. No eran los edificios que llevaban su nombre, ni la riqueza acumulada en una cuenta bancaria. Su legado era ese momento. Era el amor que había aprendido a dar y a recibir. La vida le había arrebatado un imperio para regalarle un reino. Le había mostrado que la mayor de las fuerzas no reside en doblegar el mundo a nuestra voluntad, sino en la capacidad de rendirse a lo que de verdad importa. Había aprendido que, en la vulnerabilidad, se esconde una fortaleza insospechada y que la esperanza, como esa hierba rara de las montañas, a menudo crece en los lugares más humildes y sombríos, esperando a que un corazón desesperado se atreva a buscarla. La jornada de Alejandro y Mateo nos enseña que la compasión es la luz más poderosa, capaz de abrir caminos donde solo hay muros. El amor de un padre demostró ser más fuerte que cualquier imperio. Si deseas que más historias como esta iluminen otros corazones, tu suscripción al canal nos da la fuerza para continuar esta misión. Gracias por acompañarnos.